Aquel día, el bosque aprendió a guardar un nuevo tipo de silencio. Era el otoño del año 78 de la era de Roma, en las brumosas tierras del norte de Britania, donde el aliento del invierno comenzaba a sentirse en los huesos, y la niebla se aferraba a los árboles como un sudario. Antes de esa jornada, el poblado de la tribu de los Corieltaubi, acurrucado en un claro no lejos de la imponente fortaleza de Lindum Colonia, era un lugar de sonidos vivos. El eco de las hachas contra la madera, las risas de los niños persiguiendo a los perros entre las cabañas de turba, y el murmullo constante de las conversaciones en su lengua ancestral. El humo de las hogueras se elevaba en espirales perezosas, llevando consigo el aroma a pan cociéndose y a carne asada, una promesa de calor y comunidad contra el frío creciente. La vida, aunque dura y vigilante bajo la sombra expansiva del águila romana, seguía un ritmo antiguo, dictado por las estaciones y las tradiciones. Un ritmo que estaba a punto de ser irrevocablemente destrozado. En el corazón de esa comunidad latía el vínculo entre dos hermanos, Lyra y Brennus. Lyra, una joven cuya mirada contenía la calma profunda de los bosques que amaba, era ya una cazadora formidable. Sus dedos conocían la tensión exacta de la cuerda de su arco de tejo, y sus pies sabían moverse sobre el musgo sin emitir sonido alguno. Era la protectora silenciosa. Brennus, su hermano menor, era el fuego que contrastaba con su calma. Impulsivo, de risa fácil, y con un anhelo de probar su valía como guerrero, veía en la cercanía de los romanos no solo una amenaza, sino un desafío. A menudo, el sonido distante de las trompetas de la Legio Pimed Hispana, acuartelada en Lindum, llegaba hasta ellos, y mientras Lyra sentía un escalofrío de mal augurio, Brennus apretaba los puños con una mezcla de temor y fascinación. La llegada del nuevo gobernador, Cayo Valerio Falco, había tensado el aire, rompiendo los viejos pactos con una arrogancia que presagiaba la tormenta. El día llegó sin aviso, envuelto en la normalidad de un amanecer gris. Lyra había salido antes de las primeras luces, adentrándose en el bosque en busca de un ciervo que había estado rastreando. Fue el silencio repentino lo que la alertó. No el silencio pacífico del alba, sino una quietud forzada, antinatural. El canto de los pájaros cesó de golpe. Un grito ahogado lejano fue la única señal. Corrió, con el corazón martilleando contra sus costillas, y llegó al borde del claro a tiempo para presenciar la profanación. No era una batalla, era una cosecha humana. Los legionarios de la novena se movían con una eficiencia metódica y brutal, sin furia, solo con la fría disciplina del deber. Rodeaban a los hombres de la tribu, desarmados y sorprendidos en sus quehaceres matutinos. Desde su escondite entre los helechos, Lyra vio cómo apresaban a Brennus. Sus ojos se cruzaron por un instante eterno, los de él, llenos de rabia y desafío, los de ella paralizados por una impotencia que le quemaba el alma. Lo vio luchar, ser sometido y arrastrado con los demás hacia el camino que llevaba a la fortaleza romana. Cuando las sandalias de cuero y las cotas de malla desaparecieron y el sonido metálico de la marcha se desvaneció, un vacío pesado y denso se asentó sobre el poblado. Era un lugar de fantasmas. Las mujeres y los ancianos salieron de sus escondites, con el rostro marcado por un dolor mudo. No había llantos desgarrados, solo un lamento sordo, el quejido de un pueblo al que le habían arrancado el futuro. Lyra caminó entre ellos, sintiendo el peso de cada mirada perdida, de cada herramienta de trabajo abandonada en el suelo. El fuego de la hoguera central casi se había extinguido. Se arrodilló junto a él, con el arco aún en la mano, y observó las brasas moribundas. El dolor en su pecho se transformó, endureciéndose como el acero en la fragua. Ya no era solo la hermana de Brennus. Era la memoria viviente de todo lo que les habían quitado. En el silencio opresivo, mientras la niebla volvía a reclamar el claro, Lyra no hizo un juramento de venganza a los dioses. Hizo una promesa silenciosa y fría a su hermano, una que no se gritaría al viento, sino que se susurraría con la punta de una flecha. Mucho antes de que el grito rompiera el alba y la bota romana profanara la tierra sagrada, la vida de Lyra estaba tejida con los hilos del amanecer y el anochecer. Cada mañana, incluso antes de que el primer rayo de sol se atreviera a desafiar la niebla perpetua de Britania, un sonido ajeno marcaba el inicio de su jornada. Era la distante y melancólica llamada de la buxina desde la fortaleza de Lindum Colonia, un recordatorio metálico y disciplinado de que su mundo ya no les pertenecía por completo.
Para Lyra, sin embargo, ese sonido se perdía pronto en la sinfonía familiar del bosque. El susurro del viento entre las hojas de los tejos, el crujido de una rama bajo el peso de un animal invisible, el silencio expectante que precedía a la caza. Se levantaba sin hacer ruido, sus movimientos fluidos y económicos, y tomaba su arco, una pieza de madera oscura y pulida que conocía la forma de sus manos mejor que cualquier amante. La rutina del poblado era un organismo vivo, un ente que respiraba al unísono. Mientras Lyra se adentraba en la espesura, el aroma a pan de cebada cociéndose sobre las piedras calientes comenzaba a flotar desde las cabañas de turba. El humo de las hogueras, espeso y con olor a madera húmeda, se elevaba perezosamente, pintando el cielo gris con promesas de calor y sustento. Las mujeres se movían con una gracia ancestral, avivando los fuegos, moliendo el grano o tejiendo la lana con dedos ágiles. Lyra a menudo recordaba el rostro de su madre, Elara, concentrada en el telar, sus manos danzando para crear patrones que contaban las historias de su linaje. Era una paz laboriosa, una existencia definida por el trabajo constante, pero imbuida de una profunda sensación de pertenencia. Cada tarea, cada gesto, era un hilo más en el tapiz de su identidad como Corieltaubi. El papel de Lyra en esta comunidad era tan claro y vital como el filo de sus flechas. Era la cazadora, la que leía el lenguaje secreto del bosque. Sus pies descalzos no dejaban rastro en el musgo, y sus ojos, del color de las avellanas maduras, podían distinguir el movimiento de un ciervo a través de un denso velo de niebla. No cazaba con la furia de un guerrero, sino con un respeto solemne, entendiendo que cada vida tomada era un regalo de los dioses del bosque para alimentar a su gente. Cuando regresaba al atardecer, con una pieza de caza sobre los hombros, era recibida no con vítores, sino con asentimientos de cabeza, silenciosos y agradecidos. Su habilidad no era motivo de orgullo vanidoso, sino de una responsabilidad callada. Era la proveedora silenciosa, la guardiana del sustento, un pilar fundamental en la frágil supervivencia de su clan. En marcado contraste con la quietud de Lyra, Brennus vibraba con una energía inquieta. Su mundo no era el silencio del bosque, sino el estruendo rítmico de la fragua. Pasaba horas observando a Dumnorix el herrero, cómo transformaba el metal informe en puntas de lanza y cuchillos con la fuerza de su martillo y el aliento del fuelle. El olor a carbón y a metal candente era su perfume preferido. Brennus veía en la hoja de una espada no solo una herramienta, sino un símbolo de poder y gloria. Su fascinación por la guerra se extendía, peligrosamente, a los romanos. No los veía como Lyra, como una sombra opresiva, sino como el desafío definitivo. Escuchaba las historias de sus legiones, de su disciplina y su acero, y en su joven corazón, el miedo se mezclaba con una admiración imprudente, un anhelo de medirse contra ellos y forjar su propio nombre en el fuego del combate. La tensión entre ambos mundos era una corriente subterránea que se sentía en cada interacción. A veces, Lyra y otros miembros de la tribu se acercaban a los límites de su territorio, donde el sendero de tierra se rendía ante la implacable rectitud de una calzada romana. Ver marchar a una patrulla de la Legio Imetis hispana era un espectáculo desconcertante. Se movían como un solo ser, sus cotas de malla tintineando en una cadencia perfecta, sus escudos rojos formando un muro impenetrable. Sus rostros, curtidos por soles de otras tierras, eran impasibles, ajenos al bosque que los observaba. Los legionarios ignoraban a los nativos con un desdén estudiado, o los miraban como si fueran parte del paisaje, tan insignificantes como las rocas o los árboles. Para Lyra, esa indiferencia era más insultante y amenazadora que cualquier agresión abierta. El latido del poblado, su verdadero corazón, era el martillo de Dumnorix sobre el yunque. Ese sonido metálico y constante era la afirmación de su existencia, la prueba de que aún podían forjar su propio destino, sus propias herramientas, sus propias armas. Era un sonido de independencia. Lyra, desde la linde del bosque, a menudo se detenía a escucharlo, y le reconfortaba. Sin embargo, sabía que Brennus lo escuchaba de una manera diferente. Para él, cada golpe era una llamada a la acción, una promesa de la fuerza que podría empuñar. Veía las chispas que saltaban del metal al rojo vivo, y se imaginaba el choque del acero contra los escudos romanos. Su impaciencia crecía con cada día que pasaba, una hoguera interna que el viento de la juventud avivaba sin cesar, haciéndole sordo a las advertencias silenciosas de su hermana. Las noches en la cabaña familiar eran un microcosmos de esta tensión latente. Elara solía contar historias antiguas, relatos de héroes tribales y espíritus del bosque,
con una voz suave que pretendía anclar a sus hijos a sus raíces. Lyra escuchaba, afilando pacientemente las puntas de sílex de sus flechas, sintiendo el peso de esas tradiciones en sus manos. Brennus, en cambio, se sentaba más cerca del fuego, rascando un trozo de madera con su cuchillo, intentando torpemente imitar la forma de un pugio que había visto en el cinto de un centurión. No había reproches verbales, pero el aire se cargaba con la desaprobación silenciosa de su madre y la profunda inquietud de Lyra. Veía en la fascinación de su hermano una grieta, una vulnerabilidad por la que el mundo exterior, el mundo de Roma, podría filtrarse y destrozarlos desde dentro. Con la llegada del gobernador Cayo Valerio Falco, la presión invisible se hizo tangible. El sonido de la buxina parecía más cercano, más insistente. Las patrullas romanas se adentraban más en los bosques, sus estandartes con el águila dorada eran una afrenta visual contra el verde y el marrón de su hogar. Los ancianos del consejo se reunían con más frecuencia, sus voces eran murmullos graves y preocupados alrededor de la hoguera central. El nombre de Falco se pronunciaba con una mezcla de temor y desprecio. Hablaban de nuevos impuestos, de exigencias de grano y, lo más alarmante, de un interés repentino en las colinas del oeste, tierras que la tribu consideraba sagradas. El viejo pacto de coexistencia, frágil como una tela de araña, se estaba tensando hasta el punto de la ruptura, y todos sentían que un movimiento en falso podría desgarrarlo para siempre. Lyra recordaría durante mucho tiempo una de las últimas tardes de paz. Fue durante la celebración de la cosecha, un breve respiro antes de la llegada del invierno. El aire olía a hidromiel y a cerdo asado, y el sonido de las flautas de hueso se mezclaba con las risas. Vio a Brennus competir en una carrera con otros jóvenes, su rostro encendido de alegría y esfuerzo, libre por un momento de la sombra del águila. Lyra observó la escena desde la distancia, apoyada en el tronco de un viejo roble, y sintió una punzada de amor tan intensa que casi dolía. Quiso congelar ese instante, protegerlo de lo que sentía que se avecinaba. Fue una premonición, una melancolía inexplicable en medio de la celebración, la sensación de estar memorizando un mundo que ya estaba empezando a desvanecerse, como un sueño al despertar. Aquella última mañana, la que precedió a la cosecha humana, el aire tenía un peso distinto. Lyra lo sintió en sus huesos mientras se preparaba para la caza. La niebla era más densa, el silencio del bosque no era pacífico sino expectante, como si la propia tierra contuviera la respiración. Su instinto de cazadora, afinado por años de perseguir presas, le gritaba que algo andaba mal. No era el miedo a un oso o a una manada de lobos, era la premonición de un depredador diferente, uno que caminaba sobre dos piernas, y se movía con la fría eficiencia del acero. Aún así, la rutina la empujó hacia adelante. Se adentró en el bosque, buscando al ciervo, sin saber que la verdadera presa de ese día no sería un animal, sino el futuro de su gente, y que el cazador ya había rodeado el claro, esperando el momento exacto para cerrar su trampa. El sonido que quebró el amanecer no fue el de un cuerno de guerra, ni el estruendo de una batalla declarada. Fue el silencio. Un silencio antinatural y súbito que se tragó el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Lyra, agazapada en la linde del bosque, sintió cómo el vello de sus brazos se erizaba. Su corazón, acostumbrado al ritmo sosegado de la caza, comenzó a latir con una violencia desbocada. Entonces, un único grito, agudo y rápidamente ahogado, rasgó la quietud. Fue suficiente, no necesitó más advertencia. Con el arco de tejo firmemente sujeto en su mano, corrió. No como una cazadora que acecha a su presa, sino como un animal que huye de un incendio, con el pánico helándole la sangre. Cada rama que arañaba su rostro, cada piedra que sentía bajo sus pies descalzos, era un presagio de la profanación que estaba a punto de presenciar. La niebla, su aliada de siempre, ahora parecía una mortaja que la separaba de su hogar. Cuando llegó al borde del claro, el aire estaba cargado con el olor metálico del miedo y el sudor. La escena que se desplegó ante sus ojos no era una lucha, sino una cosecha metódica. Los legionarios de la novena hispana, con sus escudos rojos y sus cascos de hierro pulido, se movían con una eficiencia aterradora. No había gritos de furia ni sed de sangre en sus rostros, solo la fría y desapasionada concentración del deber cumplido. Rodeaban a los hombres de la tribu, sorprendidos en sus quehaceres matutinos, desarmados e impotentes. Un centurión,
un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja, dirigía la operación con gestos breves y precisos. Lyra, oculta entre los helechos húmedos, sintió una náusea amarga al comprender que para ellos, aquello no era una atrocidad, sino una simple tarea administrativa, tan rutinaria como reparar una calzada o levantar una empalizada. Entonces lo vio. Brennus, su hermano, no se sometía. En un arrebato de furia juvenil y orgullo herido, se zafó de un legionario y logró asestar un puñetazo en la mandíbula de otro. Fue un acto fútil, glorioso y suicida. 2 soldados más cayeron sobre él como lobos, derribándolo con el peso de sus escudos, y el golpe seco de la empuñadura de un gladius en la nuca. Mientras lo levantaban a rastras, con el rostro cubierto de barro y un hilo de sangre brotando de su labio, sus ojos buscaron desesperadamente entre la espesura del bosque. Y la encontraron, por un instante que se extendió hasta la eternidad, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Brennus no había miedo, solo una rabia incandescente, un desafío y una súplica silenciosa, que ella no se moviera, que sobreviviera. Lyra permaneció inmóvil, petrificada, con un grito mudo atrapado en la garganta, sintiendo cómo su alma se resquebrajaba bajo el peso de su impotencia. El centurión dio la orden, y la columna de prisioneros comenzó a moverse. Los hombres de su tribu, con las manos atadas a la espalda y la cabeza gacha, eran empujados como ganado por el camino de lodo que conducía hacia la imponente silueta de Lindum Colonia en el horizonte. Lyra observó cómo la figura de Brennus, aún luchando débilmente, se hacía más y más pequeña, hasta ser engullida por la niebla y el resto de la formación. El sonido metálico y rítmico de las sandalias de los legionarios sobre la tierra húmeda fue lo último que quedó, una cadencia marcial que martilleaba en sus oídos mucho después de que se hubieran marchado. El camino quedó vacío, marcado únicamente por las huellas profundas de las botas romanas y el rastro de la dignidad arrastrada. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio pesado, denso, cargado de ausencia y desolación. Lentamente, como si despertaran de una pesadilla, los que quedaban emergieron de sus escondites. Las mujeres, los ancianos, los niños demasiado pequeños para ser considerados una amenaza o una fuerza de trabajo. Nadie lloraba. El shock era demasiado profundo, el dolor demasiado vasto para las lágrimas. Se movían por el poblado como espectros, observando los restos de la vida que había sido interrumpida. Una hacha clavada en un tronco a medio cortar, un cuenco de gachas volcado en el suelo, el telar de Elara con un hilo a medio pasar. El aire olía a fuego extinguido y a desesperanza. Lyra se levantó, sus extremidades rígidas y frías, y caminó entre ellos. Sintió el peso de sus miradas vacías, la pregunta silenciosa en los ojos de su madre. Era la cazadora, la protectora, y no había podido proteger nada. La culpa era una piedra helada en el fondo de su estómago. Se arrodilló junto a la hoguera central, cuyas brasas apenas emitían un débil resplandor anaranjado. El corazón de su pueblo se estaba extinguiendo. Extendió las manos, no buscando calor, sino anclándose a la última chispa de lo que habían sido. El dolor agudo de la impotencia comenzó a transformarse dentro de ella. Se enfrió, se solidificó, convirtiéndose en algo duro y afilado como la punta de una de sus flechas de obsidiana. Ya no era solo la hermana de Brennus. Era la memoria andante de cada hombre capturado, la guardiana de cada familia rota. No elevó ninguna plegaria a los dioses del bosque ni maldijo al cielo gris. En el silencio opresivo de su poblado profanado, Lyra hizo una promesa. Una promesa no de venganza ciega, sino de justicia precisa. Una promesa susurrada no al viento, sino a la cuerda de su arco, que ahora sentía en sus manos más pesada y letal que nunca. Los días que siguieron a la incursión romana se hundieron en un silencio espeso y antinatural. El poblado de los Corieltaubi se convirtió en un lugar de susurros y miradas perdidas, un cascarón habitado por los fantasmas de los ausentes. Las tareas de los hombres, como la tala de árboles o la reparación de las cabañas, quedaron sin hacer, monumentos silenciosos a la vida que les habían arrancado. El peso de la supervivencia recayó enteramente sobre los hombros de las mujeres y los ancianos. Elara, la madre de Lyra, se movía con una dignidad rota, organizando el racionamiento de los escasos alimentos y tratando de mantener una apariencia de normalidad para los niños, que ya no reían.
Pero en los momentos de quietud, sus ojos, y los de todas las demás, se volvían hacia Lyra. Ya no la veían como la joven cazadora, sino como la encarnación de su única y frágil esperanza, una flecha solitaria en una aljaba vacía. En Lindum Colonia, el regreso de la cohorte se recibió con la brutal normalidad de la disciplina militar. Para la mayoría de los legionarios la operación había sido un éxito rutinario, una tarea más cumplida bajo las órdenes del gobernador Falco. Los prisioneros, sucios y aturdidos, fueron conducidos a un recinto improvisado cerca de las barracas, su humanidad borrada bajo la etiqueta de esclavos de guerra. Sin embargo, para un joven legionario de la Hispania tarraconense, Marco Valerio Crispo, la visión de aquellos hombres encadenados le revolvía las entrañas. Había visto la mirada de desafío en el joven Brennus y la había reconocido. Era la misma chispa que sentía en su propio pecho, la que le había hecho alistarse para buscar gloria, no para apagarla en otros. Observó al centurión de la cicatriz supervisar el reparto con fría indiferencia, y por primera vez, Marco sintió el peso amargo de la obediencia ciega. La noticia de la llegada de nueva mano de obra se filtró rápidamente por el asterisco Vicus asterisco, el asentamiento civil que crecía a la sombra de la fortaleza. Para algunos mercaderes, como un astuto comerciante galo llamado Cador, la noticia fue recibida con un pragmatismo calculador. Más brazos para las canteras y las nuevas construcciones significaban precios más bajos y mayores beneficios. Sin embargo, entre los britanos romanizados que regentaban tabernas y talleres, un murmullo de inquietud comenzó a extenderse. Conocían el temperamento de las tribus vecinas, y sabían que romper un pacto de esa manera no era una demostración de fuerza, sino una invitación al desastre. El gobernador Falco, en su arrogancia, había encendido una hoguera demasiado cerca del bosque, y ahora todos, romanos y nativos por igual, sentían el calor amenazante de sus llamas, y el olor a miedo en el aire. Mientras el mundo a su alrededor se reordenaba en torno a la violencia, Lyra encontró un propósito helado en el corazón de su dolor. Su duelo no se manifestó en lágrimas sino en una concentración afilada y mortal. El bosque, que antes era su despensa, se convirtió en su observatorio. Cada amanecer, se envolvía en pieles y se fundía con el paisaje en las colinas que dominaban Lindum Colonia. Ya no buscaba las huellas de los ciervos, sino que estudiaba las rutinas de la fortaleza romana. Memorizaba los cambios de guardia, el trayecto de los carros de suministros, la ubicación de las atalayas menos vigiladas. Sus sentidos de cazadora, antes dedicados a la vida, se consagraron a la búsqueda de una debilidad, una grieta en la armadura de piedra y acero del imperio. Se convirtió en una sombra paciente, un espíritu del bosque que observaba al depredador que había invadido su territorio. Morwen, la anciana curandera de la tribu, cuyos ojos habían visto pasar más inviernos que árboles tenía el bosque, fue la única que comprendió la naturaleza de la transformación de Lyra. No veía en ella la rabia ciega de una guerrera, sino el fuego frío y metódico de un verdugo. Una tarde, mientras Lyra afilaba puntas de flecha con una piedra de sílex, Morwen se sentó a su lado en silencio. No pronunció palabras de consuelo ni de venganza. Simplemente, colocó en su mano un pequeño amuleto de hueso pulido, tallado con la forma de una araña. El lobo ataca con furia y a menudo perece, susurró su voz, frágil como una hoja seca. Pero la araña teje su red en silencio y espera. La paciencia, niña, es el veneno más lento y el más letal. Lyra apretó el amuleto en su puño, sintiendo el frío del hueso contra su piel. Entendió el mensaje. Su guerra no se libraría con gritos, sino con hilos invisibles. Lejos de la luz del sol, en las entrañas de las colinas del oeste, Brennus y los demás hombres de su tribu conocieron un nuevo tipo de oscuridad. El aire viciado de las minas de plata olía a roca húmeda, a sudor y a desesperación. El rítmico y agónico sonido de los picos contra la piedra era la única medida del tiempo. Les habían afeitado la cabeza, marcado la piel con un hierro candente con el sello de propiedad del gobernador Falco, y les habían puesto grilletes que mordían sus tobillos con cada paso. Ya no eran Brennus, Dumnorix o Caelan. Eran números, cuerpos anónimos cuya única función era arrancar la riqueza de la tierra sagrada para un amo al que nunca verían. El recuerdo de sus nombres, de sus familias, del color del cielo, comenzaba a desvanecerse, sepultado bajo toneladas de roca y una opresiva indiferencia. Así, un nuevo y terrible equilibrio se asentó sobre aquellas tierras brumosas.
En el claro del bosque, un poblado de fantasmas luchaba por sobrevivir, sostenido por la caza silenciosa de una joven y el hilo de una esperanza casi extinguida. A pocos kilómetros, una fortaleza romana bullía de actividad, su orden y su disciplina construidas sobre los cimientos de la brutalidad y la esclavitud. La tensión entre ambos mundos era palpable, una cuerda estirada al máximo, vibrando con una energía peligrosa. Era la calma antinatural que precede a la tormenta, el silencio que se instala en el bosque justo antes de que el depredador salte sobre su presa. Y oculta entre los árboles, observando y esperando, estaba Lyra, la flecha que aún no había sido disparada, el veneno que esperaba pacientemente en la punta del colmillo. Pasaron las estaciones, arrastrando consigo las hojas de los árboles y las esperanzas de los supervivientes. El primer invierno tras la incursión fue un ladrón silencioso, robando no solo el calor de las hogueras, sino también la nitidez de los recuerdos. Al principio, los nombres de los hombres capturados se pronunciaban a diario, en susurros de lamento, y en ruegos a dioses que parecían sordos. Pero con la nieve llegaron el hambre y el frío, y la supervivencia exigió toda la atención. El dolor agudo de la pérdida se transformó en una dolencia crónica, un peso constante en el pecho que se aprendía a sobrellevar. Lyra sintió como la imagen vívida del rostro desafiante de Brennus comenzaba a desdibujarse, reemplazada por el eco persistente de la marcha romana. El tiempo no curaba la herida, la cubría con una costra de resignación y una helada capa de silencio. 3 años transcurrieron, y el poblado de los Corieltaubi se convirtió en una reliquia de sí mismo. Las cabañas de los ausentes, desatendidas, comenzaron a ceder. Sus techos de turba se hundieron bajo el peso de incontables lluvias y nieves, y la maleza empezó a reclamar los umbrales por los que nunca más entrarían. El gran poste central, donde los ancianos habían tallado las gestas de la tribu, perdió su color y su significado. Los símbolos se desvanecieron bajo el ataque implacable del clima de Britania, como si la propia tierra intentara borrar una historia demasiado dolorosa para ser contada. El martillo de Dumnorix ya no sonaba, y el silencio de la fragua era más sobrecogedor que cualquier grito. El poblado no murió, pero envejeció prematuramente, encorvado bajo el peso de un luto que se había vuelto parte de su identidad. Mientras tanto, al otro lado de la colina, la cicatriz romana sobre la tierra se hacía más profunda y permanente. Lindum Colonia florecía. El dinero de la plata extraída de las minas sagradas financiaba nuevas murallas de piedra que reemplazaban las viejas empalizadas de madera. Se construyeron termas, un foro y villas para los oficiales de mayor rango, cuyas esposas se paseaban con sedas importadas de Oriente. El gobernador Cayo Valerio Falco era aclamado en Roma por su eficiencia y por el flujo constante de riqueza que enviaba a las arcas del imperio. La incursión contra los Corieltaubi ya no era un recuerdo fresco, sino una nota a pie de página en los registros militares, un acto de pacificación necesario y exitoso. La prosperidad de la fortaleza era un insulto diario y silencioso a la miseria del poblado que agonizaba a su sombra. En esos 3 años Lyra dejó de ser una mujer para convertirse en un propósito. El bosque se convirtió en su única cabaña, la niebla en su única manta. Su piel se curtió como el cuero por el sol y el viento, y sus ojos adquirieron la calma depredadora de un animal que ha esperado demasiado tiempo. Ya no observaba a los romanos con la esperanza de encontrar una debilidad momentánea, los estudiaba con la paciencia de la geología, aprendiendo sus ritmos como si fueran las mareas o las fases de la luna. Conocía el nombre de cada centurión de guardia, el horario de cada caravana de suministros, la arrogancia en los andares del prefecto del campamento. El amuleto de la araña que le dio Morwen nunca abandonó su cuello, su superficie pulida por el roce constante de sus dedos. No tejía una red, se había convertido en la red misma. El tiempo, en su avance inexorable, había transformado la tragedia en un paisaje. Los hombres capturados ya no eran padres, hermanos o hijos. Eran fantasmas, leyendas susurradas a los niños que apenas los recordaban. Brennus era un nombre que quemaba los labios al pronunciarlo, un eco de una vida anterior. La tribu sobrevivía, pero el espíritu que la unía se había deshilachado. Eran un pueblo marcado, no por los hierros de Roma, sino por una ausencia que pesaba más que cualquier cadena. El imperio había avanzado, sí, su águila, proyectando una sombra cada vez más larga sobre Britania. Pero su avance había dejado tras de sí un silencio más profundo que cualquier bosque, una herida en el alma de la tierra que el tiempo no estaba curando sino ahondando,
esperando el veneno que la infectaría por completo. La cuarta primavera desde la partida de Brennus llegó sin ninguna promesa, trayendo consigo la misma llovizna fría, y el mismo cielo de un gris plomizo, que se habían convertido en el telón de fondo de la existencia de Lyra. El tiempo había erosionado la nitidez del dolor, transformándolo en una parte de ella, como un miembro fantasma que dolía con los cambios de clima. Fue durante una de sus largas vigilias en las colinas, mientras observaba la actividad del asterisco Vicus asterisco a través de un velo de niebla, cuando un movimiento inusual captó su atención. No era la marcha disciplinada de una patrulla ni el pesado traqueteo de un carro de suministros. Era una figura solitaria y torpe que se movía a trompicones por la linde del bosque, lejos de los caminos vigilados. Llevaba el uniforme deslucido de un legionario, pero su postura no era la de un soldado, sino la de un fugitivo, un desertor, marcado por el miedo y la desesperación. Lyra se movió sin sonido, una sombra que se deslizaba entre los árboles con una economía de movimiento que la hacía casi invisible. Lo interceptó en un pequeño claro, emergiendo como una exhalación de la propia niebla, con el arco tenso pero la flecha aún sin colocar. El hombre, que no era más que un muchacho con el rostro demacrado y cubierto de una barba rala, se sobresaltó con un grito ahogado. En sus ojos no había arrogancia imperial, solo el terror puro de un animal acorralado. No era Marco Valerio Crispo, el joven que una vez sintió una punzada de duda, sino otro rostro anónimo arrastrado por la maquinaria de Roma. Al ver a Lyra, una figura tribal salida directamente de las historias de terror que se contaban en las barracas, levantó las manos en señal de rendición. Balbuceó una oferta en un latín tosco y quebrado por el hambre, comida a cambio de todo lo que poseía. Con manos temblorosas, el desertor vació una pequeña bolsa de cuero en el suelo húmedo. El contenido era patético: un puñado de monedas de cobre, una hebilla de cinturón rota, y un pequeño cuchillo de mala calidad. Y entonces, algo más. Un objeto que no pertenecía a ese conjunto de miseria romana. Un brazalete de cuero trenzado y hueso pulido, sucio y desgastado por el uso. El mundo de Lyra se detuvo. El aire se espesó en sus pulmones, y el sonido del bosque se desvaneció en un zumbido sordo. Reconoció la muesca imperfecta que su propio cuchillo había dejado en una de las piezas de hueso, la forma en que había tejido el cuero en un patrón que solo ella y Brennus conocían. Era el amuleto que le había regalado para protegerlo en su primera cacería en solitario. Un pedazo de su hermano, de su vida anterior, yacía en el barro a los pies de un enemigo. El cambio en Lyra fue aterrador. Su rostro, normalmente una máscara de calma helada, se contrajo en una mueca de dolor tan profundo que el legionario retrocedió aterrorizado. No necesitó preguntar. El muchacho, desesperado por aplacar a la aparición del bosque, comenzó a hablar atropelladamente, explicando que no se lo había quitado a nadie. Se lo había comprado por 2 piezas de pan, a un guardia de las minas de plata, un veterano brutal que coleccionaba baratijas de los esclavos muertos. Y fue entonces cuando la historia completa se derramó como veneno en el aire del claro. Brennus no se había desvanecido en la oscuridad. Había muerto hacía más de un año. No de enfermedad, ni de agotamiento, sino liderando una revuelta desesperada y suicida en las entrañas de la tierra, con un pico en la mano en lugar de una espada, intentando abrir un camino hacia una libertad que nunca alcanzaría. El desertor, al ver que la mujer ya no le prestaba atención, recogió sus monedas y huyó, desapareciendo entre los árboles como el cobarde que era. Lyra se quedó sola, de rodillas en el suelo húmedo, con el brazalete de su hermano en la palma de la mano. Era frío y pesado, un ancla que la arrastraba a una nueva profundidad de la pena. El dolor sordo y generalizado que la había acompañado durante 3 años, se había cristalizado de repente en una única y afilada punta de obsidiana dirigida directamente a su corazón. Su hermano no se había rendido. Había luchado, había muerto desafiando al águila hasta su último aliento. La revelación no trajo paz, sino un propósito terrible y claro. La promesa silenciosa que le hizo a Brennus ya no era de rescate, era una promesa de sangre. La araña, por fin, había encontrado el corazón de su víctima. Y ahora sabía exactamente dónde inyectar su veneno. El viento del norte, cargado con el olor a piedra húmeda y a la promesa helada del invierno, azotaba las nuevas murallas de Lindum Colonia. Cayo Valerio Falco se encontraba en lo alto del bastión oeste, con la arrogancia tallada en su rostro mientras observaba las tierras que había sometido. Para él, el paisaje brumoso no era más que un activo, una fuente de plata y esclavos que cimentaba su poder y su prestigio en Roma.
No sintió la mirada que lo atravesaba desde la lejanía del bosque, una mirada tan fija y paciente como la de un depredador. Lira, oculta a una distancia que cualquier arquero romano habría considerado imposible, tensó la cuerda de su arco de tejo. La flecha que enastró no era de sílex sino de obsidiana afilada, y su emplumado era de una sola pluma de halcón. No hubo plegaria, ni temblor. Solo el recuerdo del brazalete frío en su mano, y el eco del último desafío de su hermano. El susurro de la cuerda fue absorbido por el viento. La flecha, un susurro mortal, voló invisible contra el cielo plomizo, y encontró su destino en el único punto vulnerable de la coraza del gobernador. Su garganta. No hubo un grito, sino un gorgoteo ahogado, y el hombre que se creía un dios, se desplomó sobre la piedra que había erigido con sangre ajena. La muerte del gobernador Falco sembró el caos y una fría paranoia en la fortaleza. La Legio Imetim Hispana peinó el bosque durante semanas con una furia impotente, pero el asesino era un fantasma. Lira se había desvanecido como el propio aliento del invierno, dejando tras de sí solo el silencio y una leyenda que comenzó a susurrarse con pavor en las barracas. La muerte de Falco no fue la de un mártir caído en batalla, sino la de un hombre engullido por el paisaje que creía haber dominado. Su sucesor, un administrador más cauto y temeroso, redujo la producción de las minas, que se habían convertido en un lugar de mal agüero. La brutalidad romana no cesó, pero perdió su arrogancia. Se volvió más cautelosa, temerosa de las sombras que se movían más allá de la luz de sus antorchas. La sombra del águila seguía proyectándose sobre Britania, pero ahora, en esa sombra, se movía el recuerdo de una flecha solitaria, que había demostrado que incluso los dioses de piedra podían sangrar. La noticia no trajo vítores al poblado de los Corieltaubi. No hubo celebraciones, ni danzas de venganza. La muerte de un hombre no devolvía a los muertos ni restauraba el alma rota de la tribu. El silencio, simplemente se hizo más profundo, como si la tierra misma contuviera la respiración. Lira nunca regresó del todo. Se convirtió en un espíritu del bosque, una guardiana sin tribu, su propósito cumplido dejándola vacía. Una mañana de otoño, años después, se acercó a la entrada de la mina de plata, ahora abandonada y cubierta de maleza, una herida abierta en la tierra sagrada. De rodillas sobre la piedra fría, dejó el brazalete de cuero y hueso de Brennus, no como una ofrenda, sino como un punto final. A su lado, depositó una única pluma de halcón, idéntica a la que había guiado su justicia. Allí quedaron, un diminuto altar al silencio y al recuerdo, un testimonio de que algunas deudas no se pagan con plata sino con el alma, y que ni siquiera Roma podía conquistar el eco de un corazón roto.